Saludos desde la jungla de Hollywood. Néstor Bentancor, Néstor Cine, aquí para hablarles sobre la nueva película Legend of Tarzan. Es como una especie de secuela, ¿no? Pasa después de que ya Tarzan haya sido descubierto, entre comillas, por la civilización, haya vivido unos años en Gran Bretaña, en Inglaterra, y ahora sucede algo que lo hace ir nuevamente a el Congo, a África, y quiero aclarar que esta reseña no va a tener spoilers, voy a tratar de evitar dar cualquier tipo de detalle. Voy a empezar por las cosas que me gustaron de esta película porque son la menos cantidad de ellas. Tenemos por un lado, por supuesto, Margot Robbie. Cuando salimos de esta película, quedamos realmente con ganas de ver un spin-off de Jane antes de que vea una secuela de Tarzán, o por lo menos con este personaje y con esta versión, porque más allá de que Jane es un personaje un poco más actualizado, digamos, no es tanto la damisela en apuros como antes, o por lo menos tiene un espíritu mucho más rebelde, más inteligente, más articulada, y es bastante peligrosa para los villanos cuando se quieren propasar con ella, digamos. Realmente al final del día la película la terminan limitando al típico personaje femenino, que como pasa en Superman con Lois Lane, por ejemplo, tiene que estar para que el héroe vaya a salvarla, y es un poco ese atajo narrativo que se utiliza muchas veces en Hollywood y en el cine de blockbusters. Igualmente ella puede trascender eso con su carisma natural, cuando tiene que hacer una escena más seria, una escena tierna, o una escena de, no sé, donde tiene que mostrar felicidad, y esa sonrisa te compra, te conquista. Es realmente un talento impresionante que cuando lo vimos en The Wolf of Wall Street dijimos, ¿quién es esta chica, por Dios? ¿De dónde salió? Australia es como una especie de laboratorio donde crean genéticamente especímenes que se ven bellísimos y que además tienen carisma y que además son muy agradables para hablar con ellos, como, no sé, el caso de Chris Hemsworth, por ejemplo. Pero hay muchísimos más, y ella es un gran ejemplo de ello y una gran estrella que no puedo esperar a ver en Suicide Squad. Otra cosa positiva es la parte visual, la parte musical, realmente el score. Creo que cuando termina la película también me pasó como cuando vi Tron Legacy y dije, lo que quiero es hacer ahora es ir a comprar el soundtrack de esta película porque el score realmente es fantástico. Y la parte visual, sobre todo de los landscapes, aunque muchas cosas son obviamente creadas digitalmente, se ve muy bien y te meten mucho en la atmósfera de ese lugar. Creo que las atmósferas están muy bien creadas, es un buen balance entre escenas de día, escenas de noche, dándole este misticismo a este Congo que se nos presenta. Las cosas positivas un poco se terminan ahí porque después nos empezamos a topar con algunos árboles que son bastante difíciles de escalar. Creo que el más alto es el libreto, el script, y hay algo que, digo, no es spoiler porque se dice a los primeros minutos de la película, de que Jane y Tarzán perdieron un hijo que creo que es totalmente innecesario, es algo muy oscuro, es algo muy duro, que no le aporta nada a la película, y me da la impresión que cuando estás teniendo un blockbuster que es muy escapista, digamos, muy de aventura, muy de diversión, hay ciertas cosas que tenés que dejarlas de lado, salvo que las quieras explorar a fondo, y ya no es el lugar para hacerlo, sería una película dramática. El humor está en todos lados también, hay bromas que son muy vulgares, digamos, muy soeces, hay otras que son muy inocentonas, muy para niños. Hay un momento, por ejemplo, que se hace una broma con respecto a si el villano fue abusado sexualmente por un cura, o sea, cosas que son muy raras, muy extrañas en esta película, y que realmente da la impresión que tiraron cosas, tiraron, y después fueron descartando, y nos quedamos con algo que no tiene demasiada personalidad, que no tiene demasiado sentido, porque el libreto es tan forzado que los personajes toman decisiones que no son justificadas, que van en contra de su propia sanidad, digamos, y que realmente nos hace alejarnos de ellos, porque cuando los personajes hacen cosas que no tienen sentido, uno ya deja de interesarse en si viven o si mueren, y creo que empiezan a sufrir mucho algunos personajes centrales, empezando por Tarzán. Creo que la misión principal tuvo que haber sido cómo hacemos a Tarzán cool,
cómo lo hacemos relevante para estas nuevas generaciones, cómo les damos algo nuevo, para que cuando dejen la sala de cine quieran más y podamos hacer una franquicia de esto que es la misión número 1 que tienen todos los grandes estudios cuando están trabajando con este tipo de propiedades existentes que ya son parte de la cultura popular. Y Tarzán, lamentablemente, no existe. Como personaje es un pedazo de cartón. Creo que hay un paralelismo que se puede hacer, una similitud con el Superman que nos está dando también Warner Brothers, que son personajes serios, estoicos, pero muy parcos y muy inexpresivos. Y creo que no se está sabiendo manejar bien ese tipo de personajes. Yo no digo que cuente chistes, pero realmente no es un personaje inspirador, no es un personaje que haga algo demasiado nuevo, fresco, o que lo haga especial. ¿Qué lo hace especial? Que está bien físicamente, nada más. O sea, cuando se saca la ropa y se queda mostrando todo el torso, todo. Ese es Tarzán, o sea, es la definición más básica de un personaje, pero pasamos 2 horas con él y no sabemos quién es, no sabemos en qué cree, salvo que quiere a Jane y que quiere a los animales y que quiere a la tribu que él se crió con ellos. Nada más. Y creo que necesitamos un poquito más, o que el actor le hubiera aportado un poquito más, que al igual que Superman, fuera de cámaras, son personas mucho más divertidas, son personas mucho más carismáticas de lo que terminan siendo estos personajes que parece que los atrapan a los actores y no los dejan salir, no los dejan expresar demasiado del talento que tienen. Pasa lo mismo con Christoph Waltz, un villano totalmente acartonado, cliché. Es un malo que ya lo hemos visto 300.000 veces y que tiene líneas de diálogo realmente que no tienen sentido. Por ejemplo, llegando al final, no es un spoiler, no se preocupen, dice, llegó Tarzán, pero es demasiado tarde. Y dentro del contexto, demasiado tarde para qué, no tiene ningún sentido, como muchas cosas no tienen sentido en esta película, como algunas bromas que le hace Margot Robbie a él en momentos que son terribles, tremendos, y también Samuel Jackson en momentos que está contra las cuerdas, hacen bromas que son tan fuera de lugar y tan poco creíbles que realmente llegan a molestar en vez de hacerte reír. Y también el personaje Samuel Jackson se comporta como alguien que está fuera de tiempo, totalmente anacronista, y termina siendo el personaje de comic relief, el bufón, el que está ahí solamente para que ponga caras y para que haga macacadas, cuando Tarzán hace algo que es imposible, que es inhumano, y que solamente ponga caras de asombro para que la gente se ría y que él un poco sea el que tiene que estar corriendo al lado de Tarzán, cumpliendo la función un poco del comic relief que tenían muchos comediantes en los años 80 y 90 cuando trabajaban con algún héroe de acción como Stallone, por ejemplo, o Jean-Claude Van Damme, que tenía que ser el tipo serio, el héroe serio, parco, sin, digamos, demasiado colorido, y alguien al lado para que fuera un poco el Sancho Panza de la historia. La película va demasiado rápido y muchas veces nos quejamos del pace o del ritmo cuando es algo lento y decimos, uy, qué aburrido el pace o el ritmo tuvo que haber sido diferente. Esta película está demasiado apurada en ir a ninguna parte. Esta película va como tomando tajos y saltándose escenas que uno cree que debería haber existido para forjar una base, para forjar relaciones, como la relación entre Tarzán y este personaje Samuel Jackson, que después de la película nos pide que nos interesemos en esa relación o que respondamos de cierta manera a sus interacciones, pero como no tenemos esa base, realmente no nos interesa lo que les pase en lo absoluto. Y eso hace también que el libreto sea tan forzado que, por ejemplo, las distancias y los tiempos no existen. Los chicos malos en un momento están en un barquito, en una barcaza. 2 segundos después están en la tierra, pero no es que simplemente hayan cortado y que hayan movido la edición el tiempo hacia el futuro, no. Siguiendo la misma línea de tiempo, unos personajes parece que se saltan las líneas de tiempo que les afectan a otros. O sea, muy forzado. Tarzán aparece en cualquier momento cuando aparentemente estaba en otro lugar totalmente diferente, era de día, y de repente aparece en este lugar que está lloviendo y es de noche. Entonces, un montón de
de cosas que empiezan a molestar y que realmente te van distanciando de la historia. En la parte de los animales, creo que el peor momento para esta película de haber salido meses después de Jungle Book, cuando nos mostró lo que se puede hacer con la tecnología de hoy, la creación digital de animales. Acá no voy a decir que sea algo como Congo, digamos, o algo que se vea muy mal, pero realmente no conectamos con los animales y lo que hemos visto después del Planeta de los Simios, etcétera, etcétera, sabemos que se puede hacer algo mejor que esto, sobre todo cuando hay escenas donde uno, como miembro de la audiencia, supuestamente debería crear este puente emocional con los gorilas, con los leones, etcétera, etcétera, y simplemente no está ahí. Y en la acción, que supuestamente es el fuerte de Tarzán, que es alguien que vivió en la selva, que es alguien que puede pelear, que es alguien que está súper fornido, realmente no hay nada demasiado bien ejecutado, más allá de algunos segundos de escenas en slow motion, en cámara lenta. Creo que después la parte de las peleas están bastante mal editadas, no podemos ver realmente qué pasa, está todo muy cortado. 2x3 vemos un plano corto simplemente para que se muestre a Skarsgård, que es Tarzán el que está haciendo esa pelea. Entonces, si no vamos a tener grandes escenas de acción, o si no vamos a tener grandes peleas, si no vamos a tener grandes relaciones, o mucho humor, o mucha, no sé, momentos al borde del asiento, ¿para qué vamos a ver una película de Tarzán que, como digo, se presenta como una especie de secuela, pero termina cayendo en los lugares comunes que tal vez una película de Tarzán te limita y no te ofrece la posibilidad de otro tipo de propiedades para empezar por un lado, pero realmente salirte por otro? Tal vez, no sé, yo no me pasé meses tratando de desarrollar un libreto y que me pagara un estudio como Warner Bros. Para hacerlo. Tal vez hay otras historias que se pueden contar de Tarzán, como se cortaron cuando era muy popular el personaje, salían historias, salían libros y muchas novelas. No lo sé, lo que sí que el resultado no termina siendo demasiado impactante o no termina ofreciendo una experiencia demasiado memorable en la sala de cine, así que no creo que vayamos a tener el comienzo de una saga aquí con el hombre simio, pero sí, Margot Robbie realmente, si quiere hacer un spin-off de Jane, ahí estaré en primera fila. Los invito a compartir su opinión aquí en los comentarios, a suscribirse al canal, a darle like a este video y por supuesto también a seguirme en las redes sociales, en Twitter como Néstor Cine, Facebook Néstor Cine y en Instagram como Desde Hollywood. Será hasta la próxima.